presentarles una tarea de la Escuela Evangélica de Teología que hemos venido trabajando durante todas estas 10 semanas y espero que sea de tanta bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Me gustaría primeramente comenzar dándoles un poquito, hablándoles un poquito acerca del autor, los destinatarios a los que van dirigidas las epístolas de Juan y de lo que trata el pasaje anterior a lo que les quiero compartir hoy. Vamos a orar primero. Padre bendito y misericordioso, gracias te damos por este tiempo que tenemos de estar todos juntos, Señor, adorándote, alabándote, escuchando y aprendiendo de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque nos disponemos a aprender de ti, de lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos preciosas, sabiendo que todo lo que hacemos, Señor, es para tu honra y para tu gloria, Padre Celestial. Gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, comienzo de nuevo. Les decía que les iba a contar un poquito acerca del autor de las epístolas de Juan, de las personas a las que iba escrita Primera de Juan, y de lo que nos enseña el pasaje anterior a lo que les voy a compartir. En primer lugar, sobre el autor. Comentarles que la autoría de Primera, Segunda y Tercera de Juan se le atribuye al apóstol Juan. Esto sucede porque hay una serie de evidencias que apuntan hacia él como autor. Solamente voy a citar una, y es la mención que hace de Jesús como verbo. Esto lo podemos ver en Primera de Juan 1:1, en el Evangelio de Juan 1:14 y en Apocalipsis 19:13. En segundo lugar, las personas a las que va dirigida Primera de Juan. Sabemos que eran cristianos, pero no sabemos, porque no se nos dice más acerca de su identidad. No sabemos si eran judíos o si eran griegos, o gentiles, o una mezcla de ambos. Lo que sí sabemos es que eran congregaciones pequeñas ubicadas en la provincia romana de Asia y que Juan los conocía muy bien, porque cada vez que les escribía y se dirigía a ellos lo hacía con mucho cariño, llamándoles siempre hijos, hijitos, amados. Y en tercer lugar, lo que nos enseña el pasaje anterior a lo que quiero compartirles. Este pasaje se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 28. No es necesario que lo leamos, les voy a comentar. Juan nos enseña aquí acerca de los anticristos. Nos dice que eran falsos maestros que representaban un problema, porque eran mentirosos y negaban que Jesús era el Hijo de Dios y el Salvador prometido. Otra cosa que hay que tomar muy en cuenta, y es muy importante, es lo que nos dice en el versículo 28, Juan, y es que hace un llamado a sus oyentes a que permanezcan en Jesús. Habiendo tomado en cuenta todos estos puntos, quiero iniciar con el tema que vengo a compartirles, que es nacer de nuevo, una posibilidad que marca una gran diferencia. Y comienzo. Nacer de nuevo es posible, es realmente importante, en verdad marca una gran diferencia. Si nos ponemos a pensar, cuando hay un nuevo nacimiento dentro de un hogar o hay una adopción dentro de un hogar, todos consideramos que estos pequeños son importantes y como padres nos esforzamos por imprimir en ellos desde su más tierna infancia la honestidad, el respeto, la educación, la enseñanza de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, de lo bueno y de lo malo. Esto en los pequeños se vuelve una herencia a futuro, pero es un reflejo presente y constante de quiénes somos como padres nosotros. Si humanamente nosotros nos preocupamos por imprimir y preocuparnos porque los pequeños reflejen al mundo esos valores y esa educación que nosotros les hemos dado en la casa, ¿no creen que como hijos de Dios
a nuestro Padre Celestial le importa, más allá de lo humano, que nosotros seamos un reflejo fiel de lo que es Él, de quién es Él. El pasaje que deseo compartirles sirve para hablarles de la importancia que tiene el nuevo nacimiento y la gran diferencia que marca la vida de cada uno de los hijos de Dios. Este pasaje se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, hasta el capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan 2, 29 al 3, 10. Cuando lo tengan, por favor, me lo hacen saber. Y el pasaje dice así: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Este pasaje se divide en 6 puntos importantes que nos hablan acerca de, en primer lugar, la pureza en el versículo 29. En segundo lugar, los hijos de Dios en los versículos 1 y 2. La pureza en el versículo 3, el pecado en los versículos 4 al 6, una advertencia en el versículo 7 y la gran diferencia en el versículo 8. Vamos a hablar del primer punto, la justicia. Y quiero comenzar preguntándoles, ¿hacer justicia tiene algo que ver con nacer de nuevo? Seguramente algunos piensen que sí, otros quizás piensen que no. Y otros quizás piensen, pero si la justicia es ciega. Sí, es verdad. Pero yo no me estoy refiriendo a la justicia humana, esa justicia que comete errores, que deja mucho que desear. A la justicia que me estoy refiriendo es a la justicia divina, ese atributo de Dios que se pone en acción cada vez que su santidad es agredida. Es esa justicia perfecta, que no comete errores, que no tiene preferencias, la que los hijos de Dios debemos imitar. Cuando volvemos a nacer, este atributo de nuestro Padre Celestial se vuelve nuestro. Esto significa que debemos vivir de manera correcta, de manera íntegra y de manera recta. Hacer justicia trae esperanza, porque nos lo dice el Salmo 11:7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. En segundo lugar, Juan nos habla acerca de los hijos de Dios en los versículos 1 y 2. Al volver a nacer, algo maravilloso ocurre. No solo nuestros pecados han sido perdonados, sino, y aún más importante, es que hemos
llegado a tener como Señor y Salvador de nuestras vidas a Cristo. Ahora somos hijos de Dios, pero debemos recordar que no lo somos por ser los más altos, los más guapos, los que mejor nos vestimos, los más inteligentes. Hemos llegado a ser hijos de Dios porque le hemos llegado a conocer a Él. Hay algo que muchas veces se nos olvida. Nos volvemos amnésicos de conveniencia. Y es que antes de volver a nacer y ser hijos de Dios, fuimos enemigos de Dios. Esto nos lo dice Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Está claro, no éramos ningunos peritos en dulce, no nos portábamos bien, éramos unos bichos y tenían que tenernos muchísimo cuidado. Al nacer de nuevo, experimentamos un amor que lo cambia todo. Tenemos una esperanza futura de saber que habrá una manifestación futura. Pero ¿saben qué es lo más impactante de todo esto? Que ahora que somos hijos de Dios, nadie nos conoce. Somos desconocidos totalmente para el mundo. Y para llegarnos hoy a conocer a nosotros, primero nos tiene que conocer a nuestro Padre Celestial. Saber quién es Él, aprender de Él y reconocer que sin Él, todos, sin excepción, caminamos en un camino de sombra, de muerte. En tercer lugar, Juan nos habla de la pureza en el versículo 3. Juan nos desafía a comportarnos como verdaderos hijos de Dios, porque como tales tenemos una conexión importante que mantener. Esa conexión es la que nos impulsa a ser puros. Es importante considerar que cuando nosotros buscamos ser puros, no estamos buscando ser perfectos al 100%. Es imposible. Lo que sí debemos recordar es que ser puro es un camino que se debe transitar paso a paso, poco a poco, día a día. Y que es un camino que se debe transitar y que nos va a tomar la vida entera. No es cuestión de un momento. Ser puro va unido a ser justo. Las dos cosas no se pueden separar. Ser puro es una meta que nos demanda a todos esfuerzo, disciplina, determinación, constancia. Es un proceso que demanda de nosotros compromiso total, sincero y serio. Ser puro es ser santo. Ese proceso es la santificación. Y es un mandato de parte de nuestro Padre. Lo podemos ver en 1 de Pedro 1:16, cuando nos dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En cuarto lugar, Juan nos habla del pecado, en los versículos 4 al 6. Y nos enseña que quien peca va en contra de la ley y la voluntad de Dios. El pecado es malvado. No hay nada bueno que consigamos al practicarlo. Pero Juan nos dice que para esto vino Jesús a este mundo, para quitar nuestros pecados, para cambiar nuestra manera de vivir, para cambiar nuestra vida entera. Cristo vino a darnos un ejemplo de una vida sin pecado, a enseñarnos que como hijos de Dios no debemos permitir que el pecado forme parte de nuestras vidas. Juan, con todo el cariño, nos reta a parecernos a Cristo, porque nos dice en 3 de Juan 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo
no ha visto a Dios. Así que seguir pecando es una opción para los hijos de Dios. No. Si hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios, seguir pecando es como si pensamos que es algo normal. Es como si decidimos no volver a bañarnos, tomando esos hábitos de vida no sanos. Es vivir de una manera repugnante y maloliente. Nos guste o no, el pecado es inmundicia. Es como si nosotros decidimos caminar diariamente abrazados a una bolsa llena de basura. Ser hijos de Dios y seguir pecando es como ser luciérnagas, pero comportarnos como escorpiones. Si somos luciérnagas, debemos brillar porque somos luz en el mundo. Pero si decidimos pecar a nuestras anchas, nos estamos comportando como escorpiones, viviendo en oscuridad, portándonos mal y alumbrando solamente cuando a alguien se le ocurre apuntarnos con una luz ultravioleta. Si pecamos disfrutando haciéndolo, sin ninguna clase de remordimiento, sin ninguna clase de intención de acercarse a pedirle perdón a Dios, no somos sus hijos. La Biblia es clara y Juan nos lo dice claramente: son hijos del diablo. Y recordemos lo que el Señor nos dice en Juan 8:34. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En quinto lugar, Juan nos hace una advertencia en el versículo 7, y es una advertencia muy clara: nadie os engañe. Así que tengamos cuidado, porque es posible que vengan personas con mensajes distorsionados y llenos de mentiras. Recordemos que hay lobos vestidos con pieles de oveja, que van a venir con toda la intención de querer endulzar oídos, diciendo: no pasa nada, si todo el mundo lo hace, nadie tiene por qué enterarse. Si a Dios no le importa, a fin de cuentas, tú eres hijo de Dios, mañana le pides perdón. Pero hay que tomar en cuenta que todo hijo de Dios debe estar despierto y atento ante posibles engaños. Atención, las personas van a querer ofrecernos un cofre lleno de joyas, de telas preciosas, de perfumes fragantes, de especias únicas. Pero al final, lo único que nos están ofreciendo es un cofre lleno de basura, nauseabundo, repugnante y maloliente. Tomemos en cuenta también lo que nos dice Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Alertas, atentos, despiertos, así es como debemos estar los hijos de Dios constantemente. Porque hay una cosa muy importante que a veces se nos olvida. Y es que Satanás, hermanos, no juega. Satanás tira a matar. En sexto lugar, Juan nos habla de la gran diferencia. Eso en los versículos 8 al 10. Juan nos hace un llamado a recordarnos que ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos sus hijos. Hemos llegado a comprender que nuestra naturaleza pecaminosa murió en el mismo instante en el que murió nuestro viejo hombre. Tenemos una vida, hemos vuelto a nacer, somos hijos de Dios. Y como dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
La diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo es enorme, porque los hijos de Dios buscan parecerse más al Papá Celestial. Es como cuando le preguntas a un niño pequeñito, cuando seas mayor, ¿a qué superhéroe te quieres parecer? Y esa respuesta tan espontánea y tan única de los niños de, a mi papá. Si queremos parecernos a nuestro papá, debemos recordar que primeramente debemos amarlo por sobre todas las cosas. Debemos ser justos, puros, alejarnos del mal y amar sin ninguna excepción al prójimo. Los hijos del diablo, por su parte, en cambio son como el dicho, de tal palo, tal astilla. Hacen lo malo, se portan mal, pecan, hacen malas obras. No tienen ningún interés en cambiar nada, no les importa si hacen daño y a quién hagan daño. Así se comportan los hijos del diablo. Es como cuando en un programa de mi infancia, quizás alguien sepa de él, El Chavo del Ocho, el chavo es un niño y resulta que hizo una travesura. Y don Ramón se acerca a él a corregirle y le dice, chavo, ¿no te da vergüenza lo que acabas de hacer? Y el chavo, sí, pero es la última vez. Y don Ramón le dice, ¿seguro que es la última vez? Y el niño le responde, no, no es la última vez que lo hago, es la última vez que me da vergüenza. Así son los hijos del diablo. Para terminar, debemos recordar que al nacer de nuevo, nuestra vida cambia radicalmente. No se trata de seguir viviendo de la misma manera como lo hacíamos cuando éramos enemigos de Dios. Debemos ser conscientes que debemos estar atentos, que debemos tener cuidado, que debemos ser diligentes. Debemos recordar que tenemos un ejemplo a seguir y ese es Cristo. Y debemos recordar que cada una de sus enseñanzas deben ser nuestras día a día. ¿Por qué? Porque de esta manera todos y cada uno de nosotros vamos a reflejar al mundo quién es Él, porque vive en nosotros. Somos su reflejo. Debemos recordar que Él debe crecer para que nosotros nos hagamos cada día más chiquitos. Así que, regresando nuevamente al inicio, ¿nacer de nuevo es realmente importante? Sí, es realmente importante, porque es esperanza. Es ver nacer un lirio en medio de un desierto. Es la diferencia entre el puedo y quiero hacerlo y el no puedo, ni quiero hacerlo porque ahora soy hijo de Dios. El nuevo nacimiento es herencia, es reflejo, es amor, es vida, es determinación. El nuevo nacimiento es un milagro, porque ocurre para que nosotros podamos glorificar el nombre de Dios. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este tiempo, mi Dios amado, por tu palabra, por tus verdades, Señor, porque llegan a nuestros corazones, Señor, y se quedan en nuestras mentes. Padre celestial, ayúdanos a no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, Padre celestial. Hemos aprendido, Señor, mucho acerca de ti, mucho de por qué somos tus hijos y por qué es importante nacer de nuevo. Gracias, Padre amado, porque antes de que impacte este mensaje a mis hermanos, me ha impactado a mí, Señor, y te agradezco porque tu palabra nunca regresa vacía, Padre celestial. Ponemos, Señor, este tiempo, esta noche y toda nuestra semana en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.